Buenos días, jóvenes. El día de hoy nos toca hablar sobre las biomoléculas, pero para esto necesitamos conocer un poco de algunos objetivos y nos dice como objetivo general que es relacionar el conocimiento de la estructura, función e importancia de las biomoléculas para los seres vivos. Luego tenemos un objetivo específico y nos dice enumerar los diferentes compuestos orgánicos presentes en los seres vivos. Hablando un poco sobre las biomoléculas, nos dicen que son moléculas biológicas, son todas aquellas sustancias propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos, en un enorme y variado rango de tamaño, forma y funciones. Los 6 conjuntos principales de las biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los aminoácidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Biomolécula nos dice que lo normal es que los bioelementos no se encuentren libres, sino que se unen entre sí mediante enlaces, dando lugar a las biomoléculas. Estas se dividen en dos grupos, como son inorgánicos y orgánicos. En los inorgánicos tenemos el agua y las sales minerales. En los orgánicos tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Aquí tenemos algunos porcentajes y nos dice que los carbohidratos, la glucosa ingerida, nos dice que el 50% es convertida en energía, entre el 30 y 40% convertida en grasa, el 10% convertida en glucógeno. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Están presentes tanto en los alimentos de origen animal, como la leche y sus derivados, como en los de origen vegetal. Podríamos mencionar las legumbres, los cereales, las harinas, las verduras y las frutas. Aquí tenemos algunas imágenes que podemos observar que son productos ricos en carbohidratos. También el cuerpo necesita carbohidratos, no en exceso, pero sí necesitamos consumir un porcentaje de carbohidratos. Hablando aquí sobre el carbono, nos dice que es el elemento más abundante en las biomoléculas porque constituye alrededor del 50% del peso seco de los seres vivos. Luego tenemos el hidrógeno, que es el elemento más pequeño. Su núcleo solamente contiene un protón y tiene solo un orbital en el cual gira solo un electrón. El oxígeno, elemento muy electronegativo, constituye entre el 25 y 30% de las biomoléculas. Pero también tenemos algunas funciones de los carbohidratos. Nos dice que son fuente de energía. La función principal del carbohidrato es servir como combustible energético para el cuerpo. La energía derivada de la degradación de los carbohidratos es utilizada finalmente para potenciar la contracción muscular, además de todas las demás formas de trabajo biológico. Luego tenemos, también nos habla aquí un poco, siempre hablando de los carbohidratos, también son esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. En este caso, el cerebro utiliza la glucosa sanguínea como combustible casi exclusivamente y esencialmente no tiene un depósito de dicho alimento. Es decir, los carbohidratos son esenciales porque nos proveen de energía. Luego tenemos otra función principal aquí y nos dice que es suministrarle también energía al cuerpo. 1 gramo de carbohidratos, equivalente a 4 kilocalorías, son la fuente más disponible y económica. Almacenamiento de glucógeno, regeneración de la microflora, energía, CO2, el agua, almacenamiento, glucógeno, convertida en grasa, favorece el funcionamiento adecuado del sistema digestivo. Hablando siempre de los carbohidratos, nosotros como farmacéuticos siempre debemos de tener conceptos, dominio, importancia y conocer las funciones de estos compuestos orgánicos.
Aquí nos dice también que los carbohidratos son el combustible primario para la contracción muscular, como lo decíamos anteriormente. Son el nutriente más importante para el rendimiento atlético. La energía de los carbohidratos puede liberarse en los músculos activos hasta 3 veces más rápidamente que la energía de las grasas. Las reservas de carbohidratos en el cuerpo son limitadas. Cuando estas reservas se agotan, es posible que el atleta experimente algún tipo de fatiga. Luego tenemos aquí la ingesta de suplementos de carbohidratos. Durante la competencia es a menudo beneficioso para obtener un rendimiento óptimo. Los atletas que se entrenan regularmente a alta intensidad deben tener una dieta rica en carbohidratos con el propósito de reaprovisionar sus reservas, de mantener sus energías de una sesión de entrenamiento a otra. Es decir, no debemos de perder de vista que vamos a consumir carbohidratos porque es una de las fuentes más importantes para nuestro funcionamiento muscular y también para nuestro sistema nervioso. ¿En qué alimentos se encuentran los carbohidratos? Bueno, podríamos enumerar, por ejemplo, en las frutas, cereales, pastas, papas, en la miel y en las harinas. Los lípidos. ¿Qué nos dicen los lípidos? Son grasas, ¿verdad? Son un conjunto de moléculas orgánicas formadas mayormente por carbono e hidrógeno y en menor medida pueden contener azufre, fósforo, tienen la característica de ser principalmente hidrófobas, es decir, insoluble en agua, soluble en algunos compuestos orgánicos como es el benceno, el cloroformo y la benzina. Luego tenemos aquí las funciones biológicas. Los lípidos desempeñan, al igual que los carbohidratos, funciones muy importantes, funciones biológicas muy importantes que nuestro cuerpo las necesita. Por ejemplo, tenemos la función de reservas energéticas. En este caso abarcaría ahí lo que son los triglicéridos. Son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos, en este caso los azúcares, solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. También tenemos otra función muy importante como es la función estructural. Tenemos los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Otra función tenemos función reguladora hormonal de comunicación celular. Otra de las funciones es función transportadora de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Se realizan mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. También tenemos la función térmica y en este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Y tenemos algunas imágenes de productos que son ricos en lípidos. Tenemos, por ejemplo, algunas semillas, algunos frutos secos. Tenemos aquí algunos derivados también de la leche, etc. Luego aquí tenemos una imagen que nos dice también que la grasa la debemos de consumir en una cantidad moderada, porque siempre el que va a sufrir es el hígado. Recordemos que hay personas que son muy sensibles a algunos tipos de grasa y tenemos que existen varios tipos de grasa. La que debemos de consumir es el tipo de grasa vegetal, pero en algunas ocasiones no lo hacemos de esta manera y el que sufre siempre pues va a ser este órgano que es muy importante para nuestro funcionamiento. Y pues me gustaría que vayamos ya estudiando y preparándonos para el segundo parcial. Recordemos que nosotros
Esta clase de biología es muy importante para ustedes como futuros farmacéuticos y conocer todo el funcionamiento de estas moléculas orgánicas e inorgánicas. Imagínense cómo no vamos a conocer sobre carbohidratos si van a ser profesionales, si van a ser licenciados en farmacia. Si no tenemos ninguna pregunta, muchachos, esto sería todo y muchas gracias.